La inversa de una función o función inversa. Teoría, parte 1. Las funciones uno a uno son importantes porque son precisamente las funciones que poseen funciones inversas de acuerdo con la siguiente definición. Definición de la inversa de una función. Sea f una función uno a uno con dominio A y rango B. F una función uno a uno con dominio A y rango B, como se ve en la figura. Entonces, su función inversa tiene dominio B y rango A y está definida por función inversa de f de y es igual a x, por lo que condición sí, solo sí, f de x es igual a y para cualquier y en B. Esta definición dice que si f toma x por y, entonces la función inversa de f de x regresa y a x. Si f no fuera 1 a 1, entonces la función inversa no estaría definida de manera única. El diagrama de flechas de la figura anexa indica que la función inversa invierte el efecto de f. De la definición obtenemos dominio de la función inversa es igual al rango de la función y el rango de la función inversa es igual al dominio de la función. Seguimos. Hallar la función inversa de x para los valores específicos siguientes. Si f de 1 es igual a 5, f de 3 igual a 7 y f de 8 igual menos 10, hallar f inversa de 5, f inversa de 7 y la función inversa de 10. Nota, es importante esta aclaratoria, no confundir el menos 1 de la función inversa, este pequeño 1 que está aquí, que pareciera que está en el exponente, con un exponente, no debemos confundirlo. F de menos 1 de x no significa 1 entre f de x. F menos 1 de x significa función inversa de f de x, no significa otra cosa. Bien, aclarada esta nota, seguimos con la solución del problema. Bueno, acá tenemos una gráfica en sus pantallas a mano derecha y vamos a ver qué nos dice la solución. De la solución de la función inversa tenemos función inversa de f de 5 es igual a 1 porque la función de 1 es igual a 5. Función inversa de f de 7 es igual a 3 porque f de 3 es igual a 7. Y función inversa de la función f de menos 10 es igual a 8 porque la función de 8 es igual a menos 10. Es decir, vamos a verlo acá en la gráfica, ¿verdad? En la parte izquierda de la gráfica tenemos el conjunto A, dominio, y el conjunto B, rango, y la función f que une estos dos conjuntos. F del 1 es igual a 5, f de 3 igual 7 y f de 8 igual menos 10. Es decir, asocia el 1 con el 5, el 3 con el 7, el 8 con el menos 10 a través de la función f. Vamos a ver la función inversa. En la función inversa, A pasa a ser el rango, B el dominio, y entonces la función inversa de f asocia al elemento del dominio 5 le asocia el elemento 1, al elemento 7 le asocia el elemento 3 y al elemento menos 10 le asocia el elemento menos 8. Es decir, función inversa de menos 10 es 8, función inversa de menos 7 es 7 y función inversa de 1 es 5. La figura anexa, bueno, muestra cómo f inversa, la función inversa invierte el efecto de f. Seguimos. Por definición, la función inversa f-1 deshace lo que f hace. Si empezamos con x, aplicamos f de x y luego aplicamos la función inversa de f de x, llegamos otra vez a x, donde habíamos comenzado. Análogamente, f deshace lo que la función inversa hace.
En general, cualquier función que invierte el efecto de f de esta manera debe ser la inversa de f. Estas observaciones se expresan precisamente como sigue. Propiedad de la función inversa. Sea f una función 1 a 1 con dominio A y rango B. La función inversa f-1 satisface las siguientes propiedades de cancelación. Función inversa de f de x, ¿verdad? De la función f de x igual a x, y f de la función inversa de x también es igual a x. Y vemos que si partimos de la función inversa o partimos de f, siempre caemos en x, la variable independiente. Repito, función inversa de f de x igual a x. Y función de la función inversa de f de x es igual a x. Y esto para toda x en A y esta para toda x en B. Claro, aquí es cuando se trata del dominio en A y aquí el dominio en B. Recíprocamente, cualquier función que satisfaga estas ecuaciones resultan ser la inversa de f. Estas propiedades indican que f es la función inversa de la función inversa. De modo que podemos decir f y f de menos 1 son inversas entre sí, como era de esperarse. Seguimos. Un poco trabalengua, pero bueno, es así. Seguimos. Ejercicio. Verificar que dos funciones son inversas. Demuestra que f de x igual 3 x al cubo y g de x igual a x raíz cúbica de x son inversas entre sí. Solución. Observe que el dominio y rango de f y de g es R, evidentemente. Aquí no tiene ninguna limitación x para asumir cualquier valor de los números reales. Y aquí igualmente x no tiene ninguna limitación para asumir cualquier valor desde menos infinito a más infinito del conjunto de los reales. Por tanto, tenemos que g de f de x es igual a g de x3, porque f de x es x3, aquí está, y entonces g de x3, y sabemos que g de x es igual a x a la 1/3, entonces quiere decir que x3 está elevado a la 1/3. Entonces x al cubo y a su vez elevado a la 1/3 da x. Y f de g de x, que es igual a f de x a la 1/3, es igual a x a la 1/3 elevado al cubo, que también nos retorna a la variable independiente x, tal como lo habíamos dicho anteriormente, porque las acciones entre las funciones y las inversas se cancelan entre sí. Por tanto, por la propiedad de funciones inversas, f y g son inversas entre sí. Estas ecuaciones simplemente dicen que la función cúbica y la función raíz cúbica, cuando son compuestas, se cancelan entre sí. Seguimos. Ahora examinemos la forma en que calculamos funciones inversas. Primero observamos de la definición de función inversa, observamos que, dos puntos, y igual a f de x, entonces la función inversa de f de y es igual a x. Por tanto, si y es igual a f de x, y si podemos despejar a x de esta ecuación en términos de y, entonces debemos tener que y es igual a la función inversa de f de y. Si entonces intercambiamos x y y, tenemos que y es igual a la función inversa de f de x, que es la ecuación deseada. ¿Qué tal? ¿Cómo hallar la inversa de una función 1 a 1 en términos prácticos? Siguiendo estos pasos rigurosamente, vamos a determinar la función inversa de una función biyectiva. Primero, escribimos la función en la forma y igual a f de x. Segundo, despejamos, aquí tenemos la ecuación despejada en función de y. Bueno,
en el punto número 2 vamos a despejar a x de esta ecuación en términos de y, cuando eso es posible. Tercero, intercambiamos x por y por x. La ecuación resultante es y igual a la función inversa de f de x. Observe que los pasos 2 y 3 se pueden invertir. Podemos hacer primero el 3 y después el 2 o viceversa. En otras palabras, podemos intercambiar primero x y luego despejar y en términos de x. Seguimos. Ejercicio: hallar la inversa de una función en función del paso a paso visto anteriormente. Encuentra la inversa de la función f de x igual a 3x menos 2. Solución. Primero escribimos en la forma y igual a f de x, es decir, y igual a 3x menos 2. Segundo, o a continuación, despejamos x de esta ecuación. Entonces, 3x es igual a y más 2, que lo sacamos de aquí. ¿Y de dónde resulta que x es igual a y más 2, todo dividido por 3? Aquí ya tenemos la función, ¿verdad? La ecuación donde despejamos la variable x. Y el paso número 3, intercambiamos x por y por x, lo que nos da que y es igual a x más 2, todo dividido por 3. Y entonces ya hemos cumplido los 3 pasos. ¿Ok? Primero pusimos la ecuación en esta forma. Segundo, despejamos a x en función de y. Y tercero, intercambiamos y por x y viceversa. Y ya esto, ¿verdad? Esta es la función inversa de f de x, de tal manera que la función inversa de f de x no es más que x más 2 dividido entre 3. Sencillito, siguiendo el paso a paso visto anteriormente. Seguimos. Encuentra la inversa de las siguientes funciones. Bueno, aquí están propuestas 3 funciones f de x para que ustedes, jóvenes bachilleres, ¿verdad? Aplicando el método antes enseñado, antes visto, puedan encontrar la inversa de cada una de estas funciones. Seguimos. El principio de intercambiar x y y para hallar la función inversa también nos da un método para obtener la gráfica de la función inversa. Oído, el principio de intercambiar x y y para hallar la función inversa también nos da un método para obtener la gráfica de la función inversa a partir de la gráfica de la función f. Si f de a es igual a b, entonces la función inversa de f de b será igual a a. Así, el punto AB está en la gráfica de f si solo si el punto BA está en la gráfica de la función inversa. Y esto lo podemos ver aquí. Si AB está en f de x, el punto BA está en la gráfica de la función inversa. Pero obtenemos el punto BA a partir del punto AB al reflejar f en la recta XY. Claro, evidentemente tenemos que reflejar la curva de f de x, tenemos que reflejarla sobre la recta x igual a y, y cada punto de la curva f que reflejemos nos va dando una serie de puntos, cada uno nos va dando una serie de puntos que unidos nos dan la forma de la curva de la función inversa. Es decir, a partir de la función f de x, reflejando sobre la recta simétrica, la recta que funciona como eje de simetría, ¿verdad? Obtenemos todos los puntos de la función inversa así. Siempre AB nos da BA. ¿Okay? Y simplemente cambiando las X por Y las Y por X. Mire, aquí la A está en X, aquí la A está en Y, aquí la B está en Y y aquí la B está en X. Sencillo, mi querido Watson. Bien, la gráfica de la función inversa se obtiene al reflejar la gráfica de f sobre la recta x igual a y. Ya lo habíamos visto. Seguimos. Trace la gráfica de f de x igual a raíz cuadrada de x menos 2.
B. Use la gráfica de f de x para trazar la gráfica de la inversa de f de x. Y C. Encuentre la ecuación de la inversa de f de x. Ese es el planteamiento del problema. Aquí tenemos la gráfica a mano derecha en sus pantallas. Veamos un poco la solución que nos plantea este vídeo. Solución. Primero trazamos la gráfica de y igual a raíz cuadrada de x menos 2 para todo x mayor o igual a 2. ¿Por qué x debe ser mayor? Y esto es una restricción, una limitación en el dominio. X debe ser mayor o igual a 2 porque estamos dentro de una raíz cuadrada y dentro de la raíz cuadrada todo lo que se encuentre debe ser positivo o igual a 0. Y la única manera de que todo lo que está dentro de la raíz cuadrada sea positivo o igual a 0 es que la x valga mínimo 2 y de ahí en adelante hasta el más infinito. ¿Ve? Con eso podemos trazar la curva, que la vemos aquí ya en color azul verde. Y igual a f de x igual raíz cuadrada de x menos 2. Es esta que está aquí. Ya la tenemos. ¿Ok? Sencillo, poniéndole valores a x y calculando los valores de y. Poniendo valores de x, poniendo el primer valor que se nos ocurre es x igual a 2. Cuando x igual a 2 tenemos 2 menos 2 igual a 0. Raíz cuadrada de 0 es 0, por lo tanto y vale 0. Y este punto tiene como coordenadas 2, 0. B. La gráfica de la inversa de f de x se obtiene de la gráfica de f de la función de la parte A, esta parte que está aquí, al reflejarla sobre la recta XY como se ve en la gráfica anexa. Bueno, ya tenemos el perfil de la curva y igual a f de x. Ahora trazamos la recta que va a ser simétrica, y igual a x, la trazamos y ese va a ser el eje de simetría de esta curva f de x con su inversa. Tenemos dos maneras de hacerlo. Cada punto de f de x le encontramos el simétrico con respecto al eje de simetría. Y observamos que, por ejemplo, cada uno de estos puntos tendrá un simétrico. ¿Y cómo determinamos ese simétrico? ¿Cómo determinamos el simétrico de este punto con respecto al eje de simetría? ¿Verdad? De la siguiente manera, intercambiando x por y y por x. Por ejemplo, ¿cuáles son las coordenadas de este punto? Las coordenadas de este punto son 2, 0. Si las coordenadas de este punto son 2, 0, las coordenadas de su simétrico serán 0, 2. Si las coordenadas de este punto son AB, las coordenadas de su simétrico serán BA. Si las coordenadas de este punto son CD, las coordenadas de su simétrico serán DC y así sucesivamente. Entonces, observando cada punto de la curva f de x, determinamos el simétrico por intercambio de x por y por x y obtenemos el punto simétrico. Unimos los puntos de todos los reflejados con respecto a la eje de simetría y obtenemos el perfil de la curva inversa y igual a f de la inversa de f de x. ¿Ok? Esa es una manera. Otra manera, bueno, ya la vamos a ver. C de la ecuación y igual a raíz cuadrada de x menos 2, despejamos x, observando siempre que y debe ser superior o igual a 0. ¿Por qué y debe ser superior o igual a 0? ¿Por qué y? Porque si tuviéramos valores de y menores que 0, también caeríamos en un perfil parabólico y no resistiría, ¿verdad? Y dejaría de ser una función biyectiva para transformarse en una función sobreyectiva. Pero más allá de eso, dejaría inclusive de ser función, porque entonces tendríamos que cualquier punto de este lado, ¿verdad?, superior a 2, tendría una imagen superior y una imagen en la parte inferior del eje de las x. Y ya eso le impide su condición de función. Por tanto, siempre se toma y mayor o igual a 0 y evitamos, limitando el dominio a los valores superiores de y, ¿verdad? Eliminamos esa condición y esta curva se transforma en una curva, una función biyectiva.
que va a resistir, ¿verdad?, la condición de la recta horizontal y la condición de la recta vertical que ya hemos visto en vídeos anteriores. Entonces, vamos a despejar a x. X menos 2 igual a y. Elevamos ambos miembros al cuadrado y nos queda que x menos 2 igual a y al cuadrado, de donde x es igual a y al cuadrado más 2. Intercambiamos y por x o x por y y nos queda que y es igual a x2 más 2 para todo x superior o igual a 0. Y ya tenemos aquí otra ecuación de perfil parabólico. ¿Por qué x debe ser igual o mayor que 0? Bueno, porque si tomamos los valores negativos de x, también nos da un perfil parabólico y entonces no resistiría, ¿verdad?, la recta horizontal, la prueba de la recta horizontal, y la curva dejaría de ser biyectiva y se transformaría en una curva sobreyectiva, y eso rompe con la condición de que debe ser una curva 1 a 1, una función 1 a 1 biyectiva para que pueda ser imagen de otra curva f de x. Bien, por tanto, la inversa de f de x igual a x2 más 2 para toda x mayor o igual a 0, siempre del lado positivo de las x, y aquí la tenemos. Una manera de construirla fue buscando todos los puntos simétricos de los puntos de f de x, y otra manera es calcular la inversa y sobre esta función inversa hacer una tabulación e ir punto a punto desde el valor 0 de x para un valor de y igual a 2, cuando x vale 0, y vale 2, ¿verdad? Y así sucesivamente hasta tener un perfil interesante. ¿De acuerdo? Esta expresión nos muestra que la gráfica de la función inversa es la mitad derecha de la parábola y igual a x2 más 2. Claro, ya lo habíamos dicho, ¿no? Observando la gráfica anexa, esto parece razonable. Por supuesto que es razonable, ¿ok? Hay dos maneras de construirlo: a partir del eje de simetría de la recta y igual a x, y a partir de la determinación de la función inversa, tabulando una serie de valores para todo el bloque de las x positivas y construyéndolo a partir de eso. Seguimos. Bueno, y así, esto es todo por hoy. Continuaremos en otro próximo video.